que signos iguales nos va a dar positivo y signos diferentes nos va a dar negativo. Bien. Ahí, continuando. Ahora tenemos que hablar de lo que es la ley para las sumas y las restas. Cuando yo voy a trabajar con sumas y restas, y lo vamos a ir haciendo con los ejercicios, sino que ahorita estamos teorizando, hablo yo de los famosos términos semejantes. Que los términos semejantes, ¿cuáles son? Entonces yo tengo que recordar primero qué es un término semejante. Un término semejante en álgebra va a ser aquel término que tenga la misma letra y el mismo exponente. Entonces, para que yo hable de términos semejantes, debo aclarar eso, ¿no? De que estos, por ejemplo, que vemos aquí, son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. Supongamos que vamos a intentar dibujar. Yo tengo 7. A ver, no sé si se ve bien aquí. Al cuadrado. Más 6a. Yo ya no voy a poder hablar de términos semejantes, aunque tengan la misma letra, fíjense, no tienen el mismo exponente. Entonces, como no cuentan con el mismo exponente, porque sobreentiende que es 1, ya no son términos semejantes. Entonces, yo tengo que hablar de términos semejantes cuando tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. Eso vamos a dejar en claro. Bien. Ahora tenemos que hablar ya de lo que son las operaciones. De lo que son las operaciones que se puedan. Las operaciones que se puedan realizar con ellos. Para eso primero tenemos que recordar lo que son la simplificación de fracciones algebraicas. ¿Y qué es simplificar una fracción algebraica? Es tratar de llevar esa fracción a su mínima expresión, ¿sí? A su mínima expresión. Es ir sacando sus números primos, descomposición en números primos de manera paralela, tanto en el numerador como en el denominador, hasta que quede un solo término fraccionado, porque estamos trabajando con fracciones. Muy bien. Ahora, me estaba olvidando de los términos semejantes. ¿Qué pasa cuando tengo términos semejantes y comparten el mismo signo? Cuando dos términos son semejantes y tienen el mismo signo, se suma y se mantiene el signo. ¿Qué pasa cuando los términos semejantes tienen signos diferentes? Bueno, se restan y anotamos el signo del mayor. Con esas aclaraciones, ahí está. Con esas aclaraciones vamos a empezar a trabajar los ejercicios ahora mismo. Por eso es necesario, si es que no tienen ahorita, por favor que vayan a traerse un cuadernito porque vamos a empezar a trabajar. La anterior clase entró uno de sus compañeros, o dos creo, uno creo que entró. Y ahí le explicaba a él que necesitamos, valga la aclaración, necesariamente recordar los casos de factorización. Entonces, de manera honesta, me gustaría saber quiénes se acuerdan los casos de factorización y qué casos se acuerdan. Yo voy a habilitar, bueno, aunque me lo pueden decir a ver, algún caso de factorización que se acuerden. Sí, cocos. Porque si no recordamos ningún caso, no vamos a poder avanzar este tema y necesitamos entonces repasar factorización. A ver.
Casos de factorización. Por lo menos, ¿cuántos casos hay? A ver, el factor común, trinomio de cubo perfecto, algo por ahí. Trinomio de Ya. la forma. ¿Qué más? Factor común, perfecto. Es 1, sí. Factor común. Trinomio de la forma. También. ¿Qué más? A ver, ¿alguno más? No Trinomio al importa. cuadrado perfecto, igual creo que era otro, ¿no, profe? Exacto. Trinomio cuadrado. Factor Perfecto. común por agrupación, profe. Ya, muy bien. Ahí está. Ya despertaron. Por agrupación de términos. Perfecto. ¿Cuál más? Suma o diferencia de cubo. Ya. Suma o de cubos. Perfectos. Perfecto. ¿Qué más? A ver, vamos. Están con el álgebra, no importa. Vamos. A ver. Suma o diferencia de, Claro, puro de ciencito, busque. de factores impares iguales. ¿Algo por ahí? Por ahí, por ahí. A ver, vamos a anotar aquí. Suma o diferencia De potencias impares iguales, creo que es. Algo de por ahí. dos potencias, sí. Así, eso. Una granada. Iguales. Ujú. Ya. Por eso, pues estaba Va. ¿Cuál más? A ver. De lo que no teníamos ninguno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. A ver, ¿alguito más? ya no sé qué. El diferencia, ahora yo les ayudaré Trinomio de la otra forma, profe. de la Eso, otra Algo forma. por Muy ahí. bien. Trinomio de la segunda forma. Muy bien. Pensé que no se iban a acordar ese de la segunda forma. Bien. Ahí está. A ver. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál más? Esta música, maestro. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Diferencia, este que se usa bastante. Diferencia de cuadrados perfectos. el diferencia de cuadrado perfecto por adición y sustracción, profe. Sí, está bien, ese es un caso especial. Está bien. También se toma en cuenta, pero, bueno, igual lo podemos anotar, sino que es un caso especial. Está bien igual. Es la mezcla del caso, de dos casos. Ujú. ¿Cuál más? Creo que ya hemos dicho todos. A ver, vamos a recontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me está faltando cubo perfecto de un binomio. Y... ¿cuál nos estaría faltando? Ah, ya, factor común polinomio. Listo. Miren, de toditos los que me acaban de mencionar, chicos, ¿cuáles vamos a repasar entonces? Porque necesito que repasemos es este, factor común. Vamos a repasar factor común monomio. Necesitamos factor común monomio. Luego necesitamos, vamos a ir borrando los que no, trinomio de la forma sí, este no lo vamos a repasar porque no lo vamos a necesitar. Suma o diferencia de cubos, sí, nos quedamos con estos 4. De potencias iguales no están usados. Trinomio de la segunda forma sí. Bueno, esos casos, todos que estoy ahorita aquí mostrándoles, son los que vamos a tener que repasar por el hecho de que si nosotros no sabemos estos casos, yo voy a explicar y ustedes no van a aprender. Entonces, con estos casos nos vamos a quedar
para poder recordar y ya la siguiente clase empezamos con el tema. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para poder hacer, porque si no, les digo, voy a ir haciendo y ustedes no me van a ir entendiendo nada porque no van a saber cómo resolver los casos. Ya. Entonces, vamos a empezar a resolver de manera paralela antes de hacer la simplificación. Reitero, vamos a pasar a la a lo que es factorización. Vamos a cambiar de cámara, ahora sí. Ya está. Muy bien. Bueno. Ahora sí, les voy a pedir, por favor, de que si tienen su cuadernito, vayan tomando ahí apuntes. Vamos a empezar con ustedes de cero. Lo que es, entonces, ¿qué cosa? Factorización. Dice que la factorización, ¿qué es la factorización? Factorizar es descomponer en dos o más factores una expresión algebraica. ¿Ya? El concepto de factorización es descomponer en dos o más factores. Descomponer en dos o más factores, ¿qué cosa? Una expresión algebraica. Ahora, aquí me voy a detener y habíamos dicho que una expresión para que sea algebraica debe tener letras y debe tener números. Si no, no podemos hablar de expresión algebraica. Ahora, ¿qué es factores? ¿Qué es factores? Vamos a ir desmenuzando el concepto para que entiendan mejor la idea. Si yo, por ejemplo, tengo, a ver, ya, 28. Yo tengo el número 28 y quisiera que ese número 28 ustedes me lo muestren en forma de producto, pero que siga siendo 28. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo? Yo el 28 quiero representarlo de otra forma, pero que siga siendo 28. ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, Armando. ¿Cómo hacemos, chicos? Que el 28 se represente de otra forma. No me están escuchando. Ahí me están escuchando. A ver, ¿cómo? ¿Nada? ¿Ninguno? ¿O ninguna? ¿Le podemos poner una letra? No. Yo quiero que este número me lo anoten en multiplicación, que siga siendo 28. Por ejemplo, si yo tengo un 6, puedo anotar 2 por 3. Puedo anotar 1 por 2 por 3. Puedo anotar 1 por 6. A eso me refiero. ¿Cómo puedo hacer con el 28? Para anotarlo en forma de producto. A ver. Multiplicando, profe, 2 por 14. Ya, está bien, muy bien, ya va uno, ahí está. Entonces, fíjense, ¿para qué hemos hecho esto? Para mostrarles esto de aquí. Quería que tengamos en claro lo que son factores. ¿Qué son factores? Esos numeritos que se multiplican entre sí se llaman factores.
Entonces, factorización es descomponer, fíjense, lo que usted acaba de hacer, Armando, creo que era, que le escuchó la voz, o quién era. Lo que yo he hecho aquí es descomponer en dos factores una expresión, pero en este caso es una expresión aritmética, ¿no? Pero de eso se trata la factorización, en descomponer en dos o más factores una expresión algebraica. Por ejemplo, aquí el 6, aquí tiene 2 factores, aquí tiene 3 factores, aquí tiene 2 factores. Factores van a ser esos números que se están multiplicando entre sí para obtener otro número. En este caso, 2 por 14, 28. Podríamos hacer otros, no importa, pero la idea era esa, de que ustedes comprendan lo que es un factor. Muy bien. Dice que la factorización es descomponer en dos o más factores una expresión algebraica. Ahora, la gran pregunta que nos hacíamos era ¿cuántos casos había? Ese rato me estaban respondiendo ya ustedes. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos hay o existen para factorización? En realidad, sin tomar en cuenta los casos especiales, uno de sus compañeros mencionaba un caso especial, vamos a tener 10 casos. Vamos a tener 10 casos, de los cuales nosotros vamos a utilizar solamente 6, o vamos a recordar solamente 6 casos. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar por el primer caso que les había dicho que vamos a recordar, que es factor común monomio. Factor común monomio. Si tienen su álgebra, de ahí pueden ver igual, y si no, pueden entrar al enlace que he dejado en el grupo y descargarse el texto de tercero. Ahí está el contenido de factor común, de todos los casos de factorización. Vamos con el primer ejemplo. 5a al cuadrado más a. Vamos a empezar por lo sencillo. Este es un caso típico y sencillo de lo que es factor común monomio. ¿Ya? Ya habíamos aclarado que factor eran números que se multiplican entre sí. Entonces, aquí, ¿qué me quiere decir factor común monomio? Me quiere decir que va a haber números que se multiplican entre sí y que son comunes dentro de la expresión algebraica. Si yo me fijo 5a más a, ¿qué es lo que tienen en común? A. La A. Muy bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo me fijo que la A, hay una que está elevada al cuadrado y hay otra que está elevado a 1. Cuando no se anota ningún número en el exponente, se sobreentiende que es 1. Muy bien. Entonces, como ustedes han identificado A y A que se repite en la expresión en los dos términos que tengo, ahora lo que yo tengo que hacer es, ¿cuál es mi factor común? Siempre va a ser el que tenga el menor exponente. En este caso, sería A. Ese es mi factor común. Pero, ¿y ahora qué se hace? ¿Cómo se resuelve? Así de sencillo. Se dice lo siguiente. El factor común de la expresión algebraica se anota fuera del paréntesis y todo lo que me sobra voy a anotar dentro del paréntesis. Pero ahora, ¿cómo voy a encontrar eso que me sobra? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es utilizar ese factor común para dividir las expresiones que tengo. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense, esto que voy a hacer en la pizarra lo tenemos que hacer de manera mental. 5a al cuadrado dividido entre a. Entonces, aquí el 5 no se divide con nadie más que por 1. 5 entre 1 es 5 nomás. Esto se va y me queda 5a. Esto que me ha sobrado, tengo que anotar dentro del paréntesis. Y los signos no se tocan, se mantienen como están. Entonces, tenemos más a dividido entre a. ¿Cuánto me da? Me da la unidad. Entonces, 5a más 1
5A más 1 sería mi resultado de este caso de factorización. Entonces, ahí está mi primer ejemplo. ¿Qué es lo que hago para factor común monomio? Les decía, encontrar el factor común monomio. ¿Cómo lo voy a hacer? Fijándome que esa letra se repita en toda la expresión algebraica. Y la letra que se repite tiene que ser, tiene que elegir la que es con el menor exponente. ¿Qué hago con esa letra? Divido a cada uno de mis términos y los resultados anoto dentro del paréntesis y ya tengo resuelto lo que es este caso de factor común monomio. Muy bien, ese es factor común monomio. Ahora, vamos a resolver, bueno, en este caso ustedes van a resolver. Ese ejercicio que estoy planteando. A ver, ¿cómo lo haríamos? Tenemos 3m al cuadrado n más 6m n al cuadrado. Ustedes resuelvan. No, resuelvan en su cuaderno y me muestran. Vamos. A ver, intenten y luego me muestran. Les doy unos 5 minutos. Vamos, 5 minutitos y vamos viendo cómo es. Si se puede, no se puede. A ver. Déjame ver. Profe, no sé si estará bien o... Ya, un poquito. No, así como estaba, así, aléjalo un poquito, aléjalo. Ahí. Ajá. Está bien, solo que le falta algo. Está bien, de la parte de las letras está bien, Jairo. Bueno, profe. Ahorita vamos a los ver. números de la cosa. De los números es la cosa, yo te voy a decir después, pero quiero que terminen todos y ya te digo yo. Ya. Tienes que fijarte a ver qué tienen en común. Por ahí los números también se puede. Así tú nomás tienes que fijarte. Sí. Estaba por escribir la Noelia. Ahí está, profe. A ver, un ratito voy a poner en la pantalla. Exactamente. Perfecto. Está muy bien. Muy bien. Ahí está. Ya van 2. Ahí está ya terminado el trabajo. Muy bien. ¿Quién me ha mostrado? Armando. Está bien. A eso tenía que ser así. Sí, profe, se debería también los... Hablen, no hay problema. También los números, eso es lo que me faltó. Sí, Esito le faltaba.
Álvaro, Raquel y su compañera que no puede activar su audio. Ya, muy bien. A ver, no, ahora sí. Ahora sí vamos a aclarar, aunque ya lo han hecho dos de sus compañeros, que está bien. Lo primero que hacemos en este caso, en estos casos, que es, primero las letras, siempre es más fácil mirar por las letras. Entonces, yo claro, aquí no he explicado con números porque quería ver a ver si se daban cuenta. Entonces, vamos a ver aquí. Las letras en ambos casos se repite MN, ya, muy bien. Y tengo que tomar, decíamos, con el menor exponente, entre m al cuadrado y m tenemos a m como factor común. Entre n y n al cuadrado tenemos n como factor común. Y hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, la idea de factorizar, que decíamos que era descomponer en dos o más factores, también nos tiene que llevar a que tenemos que, ¿cómo les puedo decir? Representar ese término, esa expresión algebraica, en llevarlo a su mínima expresión. O sea, que ya no pueda ser divisible, ya descomponiendo en factores primos estamos haciendo. Entonces me voy a fijar también si los números tienen algo en común. En este caso, estos números, ambos son múltiplos de 3. Entonces, yo voy a tomar en este caso el número menor también, el número menor como mi factor común. Y ahora sí quedaría 3MN. Ahora, ya lo voy a hacer de manera mental. 3 entre 3 a 1. No lo voy a anotar por ser primer término. M al cuadrado y M va a quedar una M. N con N no queda nada, entonces me queda aquí M. Más 6 dividido entre 3 sería 2. Y M con M, como son iguales, no queda nada. Y N al cuadrado. Y N va a quedar una N. Entonces mi resultado sería 3MN por M más 2N. Aplicando solamente lo que es ya factorización. Y ahí tenemos. Vamos a hacer otro ejemplo. O ese que ya lo hemos hecho la anterior vez con unos compañeros, pero ahora quiero que solamente lo factoricen. Muy bien. Ese ejemplo lo van a hacer ustedes, que dice 8a al cuadrado más 12ab. Les voy a dar, vamos a salir de la sala. En 5 minutos van a volver a ingresar, ¿ya? Porque se nos va a cortar ahorita. Entonces, 5 minutos. Vamos a